Estamos aquí reunidas, todas nosotras, haciendo un reconocimiento a Fanny como una gran fundadora del psicoanálisis en México, maestra de muchos de nosotros. Ha sido un privilegio compartir con ella la clínica psicoanalítica, la teoría y la práctica psicoanalítica freudiana, el camino que Fanny ha marcado en muchos de nosotros, nos ha contagiado de su pasión, de su verdadero oficio de escucha analítica, de práctica con pacientes, pero no solamente desde el campo de la clínica, sino también desde el campo de lo humano y lo social, entendiendo al mundo, a la sociedad, al otro, desde un lugar muy profundo, con una escucha sencilla, pero al mismo tiempo con toda la profundidad, con una visión hacia lo inconsciente, con una empatía hacia el sufrimiento, tratando de dar cauce, camino a que cada uno de nosotros encuentre su camino de cómo ser analista. Yo en particular tengo un gran agradecimiento con Fanny, como Sociedad Freudiana también, como presidente y como representante, su fuerza, su camino, su ejemplo, sus consejos, su manera de ayudarnos a consolidar la sociedad. Para nosotros Fanny es fundamental y fundadora de la Sociedad Freudiana. Muchas gracias, Fanny. Soy psicoanalista de la Sociedad Freudiana y he tenido con Fanny el privilegio de compartir largo trecho de su vida profesional con gran amistad y gratitud. He titulado a lo que algunas palabras que le voy a dedicar a Fanny, pasajes de la vida de Fanny. Quisiera expresar mediante unas cuantas palabras lo que es mi admiración, mi respeto, mi cariño y mi profunda amistad a Fanny. Veníamos junto a ti y contigo, de emprender grandes batallas, de luchar por vastos sueños. Tocamos puertos, fundaste astas para izar nobles banderas. Varios se quedaron, otros cayeron, pero al final llegamos. Fundaste la Sociedad Freudiana. Con tu trabajo, presencia y apuesta, la conformaste y a los 80s. Qué osada, qué fuerte, qué valiente. Tu espíritu aguerrido es incansable, tus compromisos trascienden, por donde vas construyes, tu caminar siembra huellas y cosechas conquistas, y al final te yergues, fundas y te estableces con tu pueblo, le das cobijo, lo alientas, lo sostienes, te haces seguir como mujer, como psicoanalista, como arrojada pensadora. Transformas, construyes, pones todo en tu apuesta. Nos has dado como analista, como persona, supervisora, amiga, como transmisora de tu pasión, el psicoanálisis. Tu legado es grandioso. Has sembrado valiosas semillas que han germinado en esta tierra generosa y fértil que es el psicoanálisis. En nombre de la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México y de todos los que la conformamos, quiero agradecer tu pródigo legado a la humanidad, a nosotros y al psicoanálisis. Llevaremos siempre tu presencia, querida Fanny. Fanny estudió medicina en Buenos Aires y se recibió en 1957. Al terminar los estudios en medicina, se dedica al psicoanálisis. Entra a la Asociación Psicoanalítica Argentina, APA. Ahí llevó a cabo su análisis didáctico con David Lieberman y los controles oficiales con Fidia Cesio y Luisa Álvarez de Toledo. Con más de 60 años de ejercicio clínico, ha formado a numerosos colegas psicoanalistas, ha sido miembro de la Asociación Psicoanalítica Internacional y de la Federación Psicoanalítica de América Latina.
de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires y de la Asociación Psicoanalítica Mexicana. La doctora Blanche Cereijido es una de las fundadoras de la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México y actualmente pertenece a ella. Su participación en congresos internacionales, latinoamericanos y nacionales ha sido destacada. La riqueza de su obra muestra el incansable trabajo y su pensamiento original como escritora. Entre las grandes aportaciones que tenemos que agradecer a Fanny se cuentan sus libros infaltables y necesarios: Del tiempo, Cronos, Freud y los genes, La vida, el tiempo y la muerte y sus ventajas, El otro, el extranjero y El siglo del prejuicio confrontado. Y también hay que mencionar que sus artículos son igualmente fundamentales para el estudio y una mayor comprensión del trabajo psicoanalítico. Menciono algunos de ellos: Un caso de esterilidad femenina, La regresión ya no es lo que solía ser, sin presentar a Margarita Cereijido, que ha titulado su trabajo Trayectoria profesional de Fanny. Psicoanalista y profesora del Washington Baltimore Institute de Psicoanálisis. Esa es ella. Co-chair por Norteamérica del Comité de Mujeres y Psicoanalistas de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y lo más importante, hija de Fanny Nona. Bueno, primero le quiero agradecer muchísimo, particularmente a Leticia Villagómez y a Amelia Hassan por organizar este evento tan lindo para mamá. Yo voy a hablar del recorrido profesional de mamá. El recorrido profesional de mamá está atravesado por su historia personal, entre lo que figura prominentemente la inmigración, un intenso compromiso por los temas psicoanalíticos con las cuestiones sociales, políticas y culturales del momento, y también por su intercambio intelectual con mi papá, que es científico y ensayista. Nos fuimos de Argentina en 1976 huyendo del golpe militar. Además de un mundo afectivo importantísimo, mamá dejó atrás una posición profesional consolidada y reconocida. Y a pesar del hospitalario y generoso recibimiento que le brindó México, de muchas maneras tuvo que volver a empezar. Al poco tiempo de llegar, mamá se integró a la Asociación Psicoanalítica Mexicana. A lo largo de los años participó activamente en varias instituciones, y en los últimos años colaboró con la fundación de la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México, a la que aún pertenece y que está organizando este lindo evento. Mamá sostiene que su contribución más importante al psicoanálisis es haber formado a muchísimos psicoanalistas. Tuvo muchos pacientes, supervisó, enseñó y coordinó seminarios sobre temas de su interés. También ha sido una prolífera escritora. Además de estudios específicamente psicoanalíticos, ha escrito en colaboración con papá acerca de temas existenciales que inquietan a la humanidad. Publicó los libros El tiempo, La vida, el tiempo y la muerte y sus ventajas. Mamá realmente ha sido una intelectual de vanguardia. Se interesó hace mucho tiempo en temas que recién años más tarde empezaron a recibir atención y que actualmente siguen vigentes. Pienso que esto se debe en parte a una escucha atenta al material clínico original de sus pacientes. Admiro mucho que en lugar de adueñarse de temas, su genuina curiosidad intelectual la haya llevado a trabajar muchos temas. Los intuye, los aborda, los investiga, contribuye escribiendo libros y artículos y después se involucra en algún otro tema vigente. Los temas. Desde los comienzos de su formación, le ha interesado la sexualidad femenina. En 1967, para ser miembro asociado de la Asociación Psicoanalítica Argentina, presentó su monografía Un caso de esterilidad femenina. Tiempo después publicó un estudio sobre la sexualidad femenina en el International Journal. Estos trabajos no estaban de acuerdo con la teoría del monismo sexual imperante. Siguiendo las teorías kleineanas, sostenían que desde muy temprana edad las niñas tenían conocimiento y sensaciones inconscientes de sus órganos internos y vagina. Elaborando acerca del papel de la maternidad en la vida psíquica, se interesó en los efectos psicológicos de las técnicas de reproducción asistida. Escribiendo acerca del tema en el International Journal, en los 90
las llamó nuevas técnicas de reproducción asistida. En 1997 volvió a tratar este tema en el libro El laberinto de las estructuras, y en el 2006 escribió el artículo Los padres, el bebé y la cigüeña de alta tecnología. En 2018 hizo una revisión de los últimos 25 años en un libro que edité yo, Nociones cambiantes de lo femenino, confrontando el prejuicio de los analistas. Allí concluyó: los niños han sido tradicionalmente concebidos como el fruto de una relación entre un hombre y una mujer, nacidos con su propio lugar e historia. Esto ha cambiado con la aparición de nuevas formas de parentalidad y cada sociedad da a estas nociones su propio significado. El lugar que ocuparán estos niños depende del lugar que tengan en la mente de sus padres y en la sociedad en la que viven. Cuando se trata de reproducción asistida, debemos ver a cada persona que busca ayuda como un caso especial con sus propias subjetividades. Otros temas han sido los asociados a la inmigración, la extranjería y el otro. Mucho se ha escrito acerca de lo doloroso de la migración. Mamá, los Greenberg, yo, que fui paciente de Rebecca Greenberg muchísimos años, aparezco en una viñeta clínica del libro Psicoanálisis de la migración y del exilio, que escribieron en 1982. En 1998, mamá publicó un ensayo sobre la inmigración. Allí habló de cómo el exilio conmueve la propia identidad y la propia pertenencia. Y también se refirió a aspectos enriquecedores de ser extranjero. Dice: cuando las situaciones externas y las circunstancias internas que suponían cierta tolerancia a lo nuevo y a las pérdidas permitían finalmente elaborar el duelo de manera razonable, se podían abrir nuevas posibilidades creativas, nuevos horizontes y establecer nuevos vínculos que hacían otra pertenencia. Agrega: los exilados argentinos nos enriquecimos al vernos a nosotros mismos desde los ojos del otro, a quien también pudimos devolver una mirada diferente sobre sí mismo. Este encuentro también ha enriquecido nuestro criterio humano y profesional y nos ha beneficiado a nosotros, a nuestros analizantes, colegas, y esperamos que a las nuevas generaciones de analistas. Siguiendo esta línea de pensamiento, en 2004 publicó con Pablo Yankelevich el libro El otro, el extranjero. Hablando del aspecto enriquecedor de ser extranjero, cita a Kristeva, otra inmigrante, que dice: el exilio es una tragedia que puede traer un golpe de suerte. El sentirse rechazados, excluidos, impuesto en nosotros por los que pertenecen por derecho, nos empuja a los márgenes. No somos uno de ellos y desde ese borde podemos tener una mirada crítica, la más libre, ya que no depende de pertenecer. Extranjero es una condición necesaria para tener pensamientos independientes. La vida pensante es la vida del outsider. Su condición de extranjera también la sensibilizó al tema de los prejuicios que tenemos acerca del otro, del extranjero. En 2014 compiló el libro El siglo del prejuicio confrontado. Colaboraron varios colegas psicoanalistas, Miriam Greenberg, Juan Vives y Silvia Mati. Este libro, publicado hace 8 años, también fue de vanguardia. Demuestra intuición de la urgente necesidad de discutir el prejuicio. Los últimos 2 años han sido testigos de un gran aumento de la conciencia y una confrontación histórica del prejuicio, principalmente con respecto a raza y género. En unos meses se va a publicar la traducción en inglés del libro. Allí mamá escribió: el término prejuicio implica la idea de un juicio que precede a la propia experiencia, que corresponde al a priori kantiano. Recoge las creencias, los valores y categorías de referencia del mundo de cada sujeto. El prejuicio proporciona un orden y discriminación de los factores que cada persona debe evaluar para su comprensión del mundo que lo rodea, por lo que es indispensable para el pensamiento. Así condicionan al sujeto en sus creencias y valores por su pertenencia familiar y social. El prejuicio inevitablemente existe
en las mentes tanto del analista como del paciente a través de las creencias familiares, el sentido de pertenencia, las posiciones teóricas y los objetivos terapéuticos. La manera en que el analista escuche y dé sentido al material clínico estará significativamente afectada por su visión subjetiva del mundo, por sus teorías y prejuicios. Es importante que los analistas estén conscientes de sus prejuicios para que los puedan explorar y monitorear. Mamá sostiene que el tema más original que trabajó ha sido el objeto salvador. Argumenta acerca del tema que en condiciones extremas los seres humanos parecen hacer la vista gorda ante una realidad de pesadilla y abrazar conscientemente el uso de la negación y la ilusión como mejores mecanismos para la supervivencia. Estos objetos, investidos de la creencia de que nos protegerán, son similares al concepto de Winnicott del objeto de transición. Estas observaciones tienden a considerar que la diferencia entre lo que podemos concebir como normal y lo que es patológico no es tan clara. Ciertos inventos cubren un vacío en una realidad que es imposible de soportar. Todos estos temas se siguen trabajando actualmente. La deconstrucción de género, de la parentalidad, cómo simbolizar la fertilización asistida, el prejuicio al otro, el racismo, la misoginia y la discriminación de clase. Las realidades insoportables son el tema del Congreso de IPA en Cartagena, que es la mente en la línea de fuego. Por supuesto, ha tenido mucha influencia en mi formación, en mi propia formación. Cuando terminé mi doctorado me regaló la Standard Edition. Siempre me invitó a los congresos internacionales. Me ha dado sugerencias como, léete este libro, André Green, Laplanche, Kristeva. Ha supervisado mis casos, discutido conceptos, me ha escuchado y ayudado a editar 80 versiones de las charlas que doy. Además, sobrellevó admirablemente mi formación psicoanalítica en Estados Unidos, análisis del yo. Retrospectivamente pienso que en lo diplomática que estuvo. Me decía, ¿te parece que el analista asuma que es conocedor de la realidad y de lo que el paciente tiene que hacer? Muchos de los temas en los que trabajo actualmente, lo femenino, los prejuicios, los aprendí de ella. Muchas gracias. A vos. Ahora vamos a presentar a Bonnie Bloom, que ha titulado su trabajo a propósito de la obra de la doctora Blanc Ejido, El prejuicio. Bonnie Bloom es psicoanalista, profesora titular de la Facultad de Psicología de la UNAM, coordinadora junto al doctor Vicente Zarco del programa Espora de asistencia psicológica a alumnos universitarios. En nombre de Marta Zaslawski, Graciela Magaril y el mío propio, expreso un profundo gracias a la doctora Blanc Ejido y a la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México por habernos invitado a participar en este tan merecido y emotivo homenaje. Gracias por la distinción que implica y por el cariño también. Nuestra participación, que hicimos en conjunto, se va a enfocar en la obra de Fanny, o mejor dicho, en algunos temas de su vasta obra. Abarcarla en su conjunto es, sin lugar a dudas, algo que excede las posibilidades de esta celebración. Marta se va a referir al duelo, al tiempo, al deseo, a la muerte. Graciela a la migración y al exilio, y yo al prejuicio. En una entrevista que se le hiciera en mayo de 2015 a la doctora Cera Ejido, a Fanny, a Nona, como la llamamos siempre, aún más, yo la conocí como Nona, después me enteré que se llamaba Fanny. El entrevistador, Manuel Manzanares, le preguntó, ¿y por qué la decisión de ser psicoanalista? Su respuesta fue, no lo sé a ciencia cierta, pero me interesaban las cosas de la mente.
para después agregar: ¿puede ser que uno de los motivos de que haya tanto interés en el psicoanálisis en Argentina tenga que ver con que muchos somos hijos de inmigrantes y uno va persiguiendo la historia propia? Yo misma. Mi mamá nació en Ucrania, lamentablemente tan golpeada hoy. Mi papá nació en Argentina, pero era hijo también de rusos. Soy judía. Y continúa. Había un proverbio también en Argentina que decía que la definición de psicoanalista era la de un buen chico judío médico que no le gustaba, que tenía horror a la sangre. La historia de Fanny se hace presente a sí mismo en sus trabajos teóricos y publicaciones. El exilio, el duelo que tiñe al exilio, el prejuicio, entre otros. Porque si hay un pueblo víctima del prejuicio, es el judío. Baste recordar los pogroms en los países de Europa del Este, el nazismo, la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, el odio y el exterminio del otro en su máxima expresión. El análisis que hace Nona del prejuicio es por demás interesante y ofrece varias lecturas posibles. Entre ellas menciona: el término prejuicio implica la idea de un juicio que precede a la propia experiencia, que corresponde al a priori kantiano, que recoge las creencias, los valores y categorías de referencia del mundo de cada sujeto y depende de las palabras y los conceptos en que ese sujeto nace inmerso. El conocimiento y distorsión de familia, como dijera David Grossman, escritor israelí. El prejuicio proporciona orden y discriminación y ayuda a proteger la autodefinición y los propios límites. Concede además un sentimiento de pertenencia a la comunidad. El famoso a priori kantiano, agrego en palabras de Silvia Bleichmann, es el modo con el cual cada cultura ordena lo aceptable e inaceptable, lo racional y lo irracional, a priori, que es comunicado por el adulto como agente de una transmisión transgeneracional consciente e inconsciente al niño. Esta antecedencia de la experiencia es tan arbitraria como necesaria, porque le proporciona al infante un conocimiento y ordenamiento de la realidad que sería inaprehensible sin su captura. Es un primer nivel de análisis que Fanny nos propone sobre el prejuicio o pre-juicio, como prefiero llamarlo, para acentuar su carácter de previo y estructurante o instituyente del universo, de la realidad, del propio sujeto y básicamente de su identidad. Lógica identitaria en términos de Castoriadis, nivel que podemos denominar también de la creencia. Pero estas creencias transmiten, como mencioné, valores, valoraciones, desvalorizaciones sobre lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, la aceptación y el rechazo. Valoración que sustenta otra dimensión del prejuicio, misma que se muestra irreductible, no cuestionable por la razón o experiencia y que lleva incluso a transformar al objeto señalado en aquello que se le impusiera prejuiciosamente como rasgo dominante. Un ejemplo, entre los numerosos posibles. Me recuerdo de un estudio sobre los test mentales proporcionados a inmigrantes en la década de los años 20 en Estados Unidos. Estas pruebas
tenían como objetivo manifiesto evaluar la capacidad intelectual de la población estudiada e implícitamente constatar el grado de su incapacidad. Se les presentaba un dibujo con una cancha de tenis sin red, pidiéndoles que dijeran qué le faltaba. La mayoría, provenientes de culturas agrícolas, respondían: las plantas, los árboles, la casa, el chiquero para los animales. Por supuesto, no se les ocurría que lo que faltaba era una red de un juego que no conocían. Estas respuestas eran calificadas también, por supuesto, de incorrectas y avalaban de esta manera el prejuicio sobre la disminución o insuficiencia mental de dicha población, dejando así a los expertos satisfechos con la corroboración de su hipótesis-prejuicio, devenido ahora en teoría. Todo esto en un serio y cuidadoso trabajo científico. En términos generales, lo que caracteriza al prejuicio es su irreductibilidad a toda argumentación lógica. Son certezas incorporadas de modo acrítico. Como menciona Charles Darwin, citado por Nona, una creencia inculcada constantemente durante los años tempranos de la vida, cuando el cerebro es muy impresionable, parece adquirir casi la naturaleza de un instinto, y la verdadera esencia de un instinto es que es obedecido independientemente de la razón. Nos encontramos de esta manera con el prejuicio discriminatorio, yo diría el propiamente. Ahora bien, si quien asigna ese valor negativo a una persona, grupo o comunidad posee la fuerza para ejercer el desprecio y la violencia, nos encontramos frente al prejuicio maligno. Quien ejerce el prejuicio y la fuerza destructiva atacará, eliminará a aquel que es objeto de odio y desprecio, plantea Fanny. Hitler, Stalin, Videla, Pinochet y un sinnúmero inmenso de dictadores son claro ejemplo de ello. Este sería un tercer nivel de análisis. Pero su enfoque del prejuicio no se agota en esta lectura, sino ofrece otras posibles, articulables con la anterior e igualmente enriquecedoras. Entre estas, menciona Nona, el concepto de extranjería, de otredad, solo se explica en función de la existencia de una figura opuesta, la de identidad. Tenemos entonces identidad versus otredad, semejanza versus diferencia. Mantener esta identidad, ese yo soy yo, me reconozco en mi pasado y en mis planes futuros, de acuerdo con su definición, lograr esta coherencia identitaria solo se consigue excluyendo lo diferente, lo incoherente que se encuentra dentro del propio sujeto y se coloca o proyecta fuera en los otros semejantes diferentes. Otros donde, a partir de ese momento, solo se les ve y acentúa la diferencia. El extranjero al que se ataca debe tener suficiente similitud y pertenecer a la misma especie. Las formas más feroces del racismo pueden oponer a grupos con mínimas diferencias raciales. Los esclavistas que martirizaban negros y los soldados que prendían fuegos a los guetos no eran perversos con los animales, recalca Nona. Freud, en su trabajo sobre el ominoso de 1919, ofrece varias claves de cómo lo que es rechazado o los aspectos que son rechazados en el otro individuo
pertenecen a algo propio, no admitido como tal por el sujeto. Lo familiar mezclado con lo no familiar. Así, lo conocido, íntimo, se transforma en lo desconocido y extraño, en una inquietante extrañeza. Lo reprimido que retorna es algo familiar desde siempre, pero devenido extraño por el proceso de la represión. Cada uno es extranjero para sí mismo, continúa Fanny, ya que aloja dentro de sí una vasta zona de alteridad inconsciente, incognoscible, y eso incognoscible subsiste en las relaciones entre los individuos, las clases y los pueblos. Extranjero interno que emerge como un doble peligroso en el afuera, el demonio del prejuicio, el negro violador, el judío comunista masón que aplastará al pueblo alemán, o en su otra versión, el judío avaro que cobra sus deudas con libras de carne, el comunista que destruirá el bienestar colectivo, etcétera, etcétera. El prejuicio racial de clase hacia los pobres, hacia el migrante, el exiliado, el discapacitado y tantos más. Planteamientos, análisis y reflexiones que Fanny aterriza en la práctica psicoanalítica y en la tan repetida y necesaria noción de neutralidad. El prejuicio aparece en la narrativa del analizante, así como en la mente y discurso del analista, recalca la doctora Cereijido. Frase clara y contundente, poco escuchada en nuestras asociaciones y ámbitos profesionales. Se necesita valentía, pienso, para afirmarlo públicamente con tal sencillez. Y, a propósito del tema, no puedo dejar de incluir por mi parte el dogmatismo muy cercano al prejuicio. Su mecanismo psíquico es similar con que algunos psicoanalistas sostienen sus concepciones teóricas y escuela a la que pertenecen y descalifican en igual medida las procedentes de otras corrientes del psicoanálisis. Similitud, diferencia en que se asienta el prejuicio. Retomando a Fanny, todo analista participa en la situación de la cura, en la dialéctica analista-analizante, con su impronta ontofilogenética, su constelación edípica inconsciente, su subjetividad, sus valores, su origen, su cultura, su marco referencial, su filiación analítica y política griego, su propia teoría de la clínica y su metapsicología de bolsillo, diría Pierre Olagnier, con sus creencias, convicciones y sin duda prejuicios. La inclusión de lo personal como respuesta calificada incide en el discurso y transferencia del analizante que remite, por otra parte, a su propia historia y funcionamiento psíquico y al modo en que espera ser escuchado por el analista. Escucha que posibilita o dificulta la palabra de él. Y en este sentido, o desde este planteamiento, las respuestas contratransferenciales, que por mucho tiempo solo se consideraban desencadenadas por la actividad asociativa del analizante, se pueden pensar ahora como parte del encuadre interno y subjetividad del analista. Ser consciente de esta dimensión personal presente y parte del proceso de la cura, de igual manera que el propio análisis del analista, son condiciones básicas para permitir que emerjan las fantasías, pensamientos, reacciones y el deseo del analizante, enfatiza Nona. Y cabe preguntarse, agrega, ¿qué lugar ocupan la neutralidad y abstinencia en medio de este entrecruzamiento de objetividad, subjetividad, inter y transsubjetividad? Eyzirich, autor también citado en el texto de Fanny, plantea que la neutralidad analítica es central y que continúa siendo un concepto útil, pero requiere ser actualizado y revitalizado.
Lo que necesitamos, en palabras de la doctora Cereijido, es encontrar una modalidad de comunicación que expanda los caminos y perspectivas del analizante. No ofrecer ni sugerir la ruta a seguir, sino acompañarlo en su búsqueda. Y finaliza acentuando que probablemente esta sea la tan necesaria y buscada neutralidad. Por último, gracias, muchas gracias y felicidades, querida Nona, por tus reflexiones, conferencias, escritos, por todo tu quehacer teórico, docente y clínico. He escuchado a más de una paciente o analizante tuyo decir: el psicoanálisis con Fanny no solo me hizo sentir mejor, sino me abrió nuevos horizontes y perspectivas que antes ni siquiera había podido imaginar. Y una más contundente: me cambió la vida. Gracias, Bonnie, por recomendármela. Y en medio de tantas gracias, otra quizás más importante para mí. Gracias una vez más por ser mi amiga desde 1976, si mal no recuerdo, hasta hoy, y lo que aún nos falta por recorrer juntas, querida Nona. Ay, muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Marta Zaslavsky, que ha titulado su trabajo Tiempo, Muerte, Deseo y Objeto Salvador. Marta Zaslavsky es psicoanalista de larga trayectoria, ligada a Nona, tanto en lo profesional como en la experiencia del exilio. La une un profundo reconocimiento y cariño hacia ella. Fundadora del Centro Psicoanalítico Monte Albán. Nona pudo incursionar en estos temas e investigar su articulación debido a la gran formación cultural general que posee. Filosofía, biología, ritmos de la naturaleza, concepciones religiosas, periodos históricos que tienen una particular postura respecto de estos problemas se relacionan en sus escritos. La idea de la muerte es inherente al pensamiento humano, ya que solo el hombre tiene una concepción del tiempo y la finitud, y es solo él quien no puede tangenciar el miedo y la angustia relacionadas con el límite de la vida. Las religiones pretenden dar respuestas a estas preocupaciones con la construcción imaginaria de que otra vida espera en el más allá de la muerte. Surge a partir de dichas concepciones la diferencia entre el cuerpo y el alma. Freud, obsesionado por su propia muerte, planteó que el miedo a la muerte es el miedo a la castración o al abandono, diciendo que en el inconsciente no existe una representación de la muerte. No se puede tener miedo, pensaba, a algo que no se puede concebir al no tener una representación inconsciente, en este caso la muerte. Esta construcción sería una forma de apaciguar sus propios temores, los de Freud. Surge en este planteo la relación entre la vida de un sujeto y las teorizaciones entre las distintas áreas del conocimiento. No hay teoría científica que no esté relacionada con la vida del investigador que la plantea. Freud expuso en esta aseveración sus propias fantasías y temores. Nona incursiona en el tema de la adquisición de la temporalidad en el mundo occidental, presente, pasado, futuro. Nociones que se adquieren en los primeros años de la vida en concordancia con convenciones culturales. En el caso de Occidente, nos dice Nona, dichas convenciones tienen que ver
con concebir al tiempo como un continuo fluir. Para esto apela a las concepciones de Piaget sobre la adquisición de la temporalidad en el niño y también al psicoanálisis. El ciclo hambre, alimento, hambre es fundamental para generar una noción de temporalidad. Atraviesa la experiencia de satisfacción. Más tarde, la demanda de alimento y su consiguiente experiencia de satisfacción se evocarán de forma alucinatoria. Esta se agotará y poco a poco el niño encontrará el modo de llamar a su madre. Principio de placer y principio de realidad comienzan a diferenciarse, y es así como la inmediatez, la demora, la espera introducen al niño en la temporalidad y a un esbozo de pensamiento. Poco a poco, el niño se sumergirá en el lenguaje. La ley simbólica, prohibición del incesto, pone límite a los deseos de la madre. El niño comienza a diferenciar el día y la noche. Los ritmos biológicos forman parte del intercambio con ella. Poco a poco, nos plantea Nona, se va configurando el sentido del tiempo. La etapa de control de esfínteres, sus horas, sus ritmos, son importantes para la adquisición de la diferencia temporal. Al mismo tiempo, permitirá al niño tener una fantasía omnipotente de control del medio familiar y, en palabras textuales de Nona, tal podría ser el origen de la fantasía de control del tiempo, de la vida y de la muerte que se encuentran en el adulto posteriormente. El objeto transicional, objeto apaciguador de la tristeza y la soledad y la separación, permiten al niño una experiencia con el tiempo, el espacio y la separación de la madre. Nona relaciona este objeto teorizado por Winnicott con el Fort-da de Freud. Para Piaget, la adquisición de la noción del tiempo es una construcción y está en correlación con el desarrollo de la inteligencia. Dicha noción está articulada con la de finitud, muerte y la emergencia de la angustia frente a ella. El sujeto toma conciencia de los desgastes, la decrepitud y la muerte, en palabras de Fanny. Entiendo que Nona plantea que el acercamiento con la castración está articulado a la adquisición de la noción de tiempo, preguntándose paralelamente acerca del papel de la muerte en el psiquismo humano. El hombre, nos dice, puede hacer muchas cosas, pero no puede vencer a la muerte a la que teme como un final ineludible. Discutiendo o en desacuerdo con lo planteado por Freud, Nona piensa que aunque no podamos concebir la idea de estar muertos, sí podemos imaginar y temer la experiencia de morir. Plantea que toda actividad humana es, en gran medida, un modo de negar la fatal inevitabilidad de la muerte. Creo que es una definición discutible para algunos, pero acertada para otros. Un modo de aproximación al problema de la sublimación. Pero también Freud mostró la tendencia o empuje del sujeto a poner en acto la pulsión de muerte a través de conductas destructivas, agresión, sadismo, masoquismo o repeticiones traumáticas. Aceptar la existencia de esta pulsión es aceptar la muerte.
Como sabemos, en Más allá del principio del placer, cambia Freud su teoría de las pulsiones, pulsión de vida, pulsión de muerte, y plantea la operación de dos principios, el de constancia y el de nirvana, que regulan la relación entre las dos pulsiones. Freud no se pregunta de qué muerte se trata cuando queremos definir la pulsión de muerte. Para dar respuesta a esta pregunta, Nona cita a Melanie Klein, quien relaciona la pulsión de muerte con la agresión y el narcisismo, y también cita a Pierre Aulagnier, que define a esta pulsión como la muerte del deseo y el desinterés por los objetos en sentido analítico, se entiende. Para Lacan, la pulsión de vida no está ligada al desear, sino al desear tener deseos, en tanto que la pulsión de muerte aparece ligada a un deseo de no desear. De no desear que un otro lo desee. La estructuración del deseo siempre tiene que ver con otro que desee al sujeto. Que lo desee como que, no sabemos, pero que lo desee. Recordemos que en nuestra cultura el tiempo fluye del pasado al futuro y que el futuro y la muerte se llevan de la mano. La religión, dijimos anteriormente, es un modo de escapar a la muerte y apaciguar la angustia apelando a la eternidad. Sin embargo, Nona plantea que hoy en día las promesas místicas no son o no resultan tan verosímiles. Un aporte que considero de relevancia en la obra de Nona fue aquel que en el año 2006 denominó el objeto salvador. Recordemos que su vida estuvo atravesada por 3 acontecimientos mundiales que desgarraron al siglo XX. La Primera Guerra Mundial, vivida por sus abuelos, la Segunda por sus padres, ella y su hermana, y la dictadura militar en Argentina, 76-83, acontecimiento que marcó un giro sustancial en su vida y en la de su familia. La experiencia que ella y muchos psicoanalistas tuvimos en la atención de pacientes perseguidos, torturados, con familiares desaparecidos o muertos, con pérdida de todo marco referencial, país, casa, familia, amigos, compañeros, la llevó, creo, a preguntarse qué puede salvar a un sujeto de la muerte sumido en una experiencia terrorífica, traumática y concentracionaria. No plantea su respuesta como única alternativa en la historia de un sujeto. El amarre a la vida, su contextura física, sus convicciones ideológico-políticas, los vínculos solidarios creados en su cautiverio son factores de suma importancia y determinan la sobrevivencia o no. Desamparo, vulnerabilidad y dolor psíquico se agregan a la experiencia. La ruptura de la trama social, sus valores, la imposibilidad de sublimación tornan difícil la existencia y algunos sujetos poco a poco se van entregando a la muerte. En los campos de concentración nazis, aquellos que se mantenían aislados, inactivos, sin comer, se los llamaba musulmanes. Se trataba de una reacción en la que el sometimiento al deseo de sus captores se cumplía al pie de la letra. La muerte subjetiva antes de la muerte biológica, ya que ésta aún no era posible por cuestiones tecnológicas.
Los hornos tenían una capacidad limitada. Este fenómeno, como bien señala nuestra homenajeada, no es privativo de los campos de concentración. La falta de seguridad de la subsistencia y de las condiciones mínimas de vida del individuo y su familia en esta etapa del desarrollo del capitalismo feroz y sangriento, se constituyó en una fábrica de musulmanes. Esto nos dice Nona textualmente. Adultos, jóvenes y niños durmiendo en las calles de los grandes centros urbanos, comiendo de los tachos de basura en el mejor de los casos. Sin embargo, algunos individuos que pasan por estas experiencias límites y traumáticas sobreviven. ¿Por qué?, se pregunta Nona. ¿Cómo? Reflexiona entonces sobre este sorprendente hecho de sobrevivencia en condiciones de vida infrahumana. Para dar respuesta a estas preguntas, apela al ejemplo de un sobreviviente de un campo de concentración nazi, nacido en König, ciudad fronteriza situada entre Polonia y Alemania. Dicho personaje, protagonista de una novela de Theo Richman, construyó con un trozo de vidrio, un pedazo de metal y una banda elástica un objeto que denominó reloj. Esta ficción le permitió fantasear con que a través de dicho objeto él se podía conectar con personas que vivían fuera del campo, con los que compartía una manera de medir el tiempo. Es así, nos dice el personaje, como se alejaba de la condición infrahumana en que lo habían colocado sus captores. Fanny se pregunta, ¿qué tipo de objeto es este? ¿Qué mecanismo psíquico se puso en juego? No se trata de pensar como alguien enferma, nos dice, como hacemos habitualmente, sino de ver cómo un individuo puede hacerle frente a factores que enferman y provocan la muerte, sobreviviendo y preservando su condición de ser pensante. Le llama la atención a Nona que los genocidios sean precedidos por la quema de bibliotecas o de montañas de libros. Alejandría, Berlín, Argentina, donde lo primero que se buscaba en los allanamientos de casas eran armas, explosivos y libros. El objeto a destruir es la riqueza cultural, la historia. El objeto a salvar es la cultura, el lazo social y el lenguaje estético compartido que implican sentido y pertenencia. Son palabras textuales de Nona. En el caso de Mike, protagonista de la novela, esto fue logrado. Él se construyó un objeto que imaginariamente lo ligaba a otros humanos y a la cultura compartida con ellos. Estableció así un nexo entre él y el resto de la humanidad. En los días en que fue entrevistado por el autor del libro, Mike tenía una planta de reciclaje de metal en Texas, donde trabajaba diariamente. Su actividad sublimatoria seguía en pie, metaforizando así el no ser él un cadáver desechable. Su reloj implicó para él la subsistencia de su relación con otros seres humanos y con la cultura compartida con ellos, la noción del tiempo como un bien compartido socialmente. Es por esto que antecedió a este relato el tema de la adquisición de la noción de tiempo, tan importante para el niño
en tanto implica la inmersión del niño en su cultura a través del lenguaje compartido. Yo me permito agregar al desarrollo de Nona que hay que tener una historia previa en la que la seguridad de ocupar un lugar muy claro en el triángulo edípico pudiera ser la condición previa para poder transitar al modo de Mike una experiencia traumática que lo marcó a lo largo de su vida. Quizá, solo quizá, el sujeto pueda preservar su actividad simbólica cuando su espacio vital está incorporado, vivido previa y plenamente. Nona nos dice que el reloj reinstalaba a Mike en un universo de legalidad. Creó algo que lo rescató de la muerte y le dio una vivencia de pertenencia. Nos dice Nona, el secreto de su creación lo rescata de las garras del perseguidor. Lo ubica en un espacio íntimo y autónomo y su relación con otros subsiste, preservando así la relación con su historia. A partir de este recorrido, Nona llega a una nueva definición del deseo como la presencia del futuro en el presente de algo que aún no se realizó. Es la presencia de una ausencia, nos dice. En su búsqueda del objeto perdido e inencontrable, el sujeto, en lugar de encontrarlo, crea nuevos caminos, desarrolla nuevos conocimientos científicos o tecnológicos y crea nuevas obras de arte. Apacigua sus angustias mirando hacia el futuro. Viviendo en un mundo convulsionado, violento y feroz, la perspectiva de Nona es un rayo de esperanza. No es poco, es la postura de una psicoanalista que invita al trabajo psicoanalítico y a repensar las consecuencias subjetivas de la cultura y la sociedad en que estamos inmersos. Muchas gracias. Me encantó lo que elaboraste. ¿Sí? Aparte de eso. Margarita, también está. Analítico Monte Albán. En continuidad con las intervenciones de Bonnie y de Marta, he titulado estas reflexiones, casi testimonio, presencia de una ausencia. Nona, pienso que una de las temáticas fundamentales que abordó en su rica trayectoria, ligada a su experiencia personal y a su trabajo teórico y clínico, ha sido y es el exilio y la migración como acontecimientos que marcan la vida y el destino de un sujeto, quien desde ese momento y a partir de ahí en más, estará transitado y transitando un proceso difícil, complejo y doloroso que asume diversas formas y consecuencias a lo largo de la vida. Es un asunto que me une por siempre a Nona. Durante años fui construyendo con ella, ligada seguramente a su propia experiencia de exilio, mi propio camino subjetivo dentro de esa geografía inédita y singular que es el análisis. Nona nos dice que cuando la clínica nos presenta sujetos afectados por los procesos de trauma, acontecimientos de pérdida y o catástrofes, el trabajo del analista y del análisis no se reduce a encontrar o recordar o asociar lo que ya existía o se vivió,
dado que la trama existencial puede haberse perdido o estar rota o detenida en un sin tiempo, sino que colabora para crear contenidos nuevos que den lugar a un producto diferente, objeto salvador. No quedar, por lo tanto, inmerso y empantanado en una melancolía irremediable. Se trata de una nueva producción de sentidos, a partir de un real que irrumpe y que requiere tiempo y ayuda para significar nuevas simbolizaciones, y yo agregaría nuevos deseos. El deseo, como lo piensa Nona, como la presencia del futuro en el presente de algo que aún no se realizó, presencia de una ausencia. Del trabajo analítico de los duelos van emergiendo posibilidades que restituyen sin suplantar ni olvidar lo perdido. En varios de sus trabajos y presentaciones tomo como base una presentación que hizo Nona en el Centro Psicoanalítico Monte Albán en febrero del 2012. Pero en varios de sus trabajos y presentaciones, Nona reitera y profundiza la vivencia del exilio. Lo describe como un sentimiento de profunda pérdida y ruptura total con el diario y familiar vivir. El exiliado, dice, experimentará sentimientos de despojo y usurpación de su propia historia, de sus lugares físicos y emocionales, de sus familias, de sus amigos, de aquellos objetos que lo rodeaban, de todo aquello que hasta ahora y hasta ese momento dan un sentido de pertenencia y construyen una identidad y una historia. Arrancado de manera violenta de todos sus referentes, dice Nona, se verá obligado a recorrer un nuevo proceso. Sobrevivir implica una multiplicidad de vivencias. Alivio de haber salvado la vida propia y de los seres queridos si lo acompañan, culpa por lo que no pudieron hacerlo, dolor por los desaparecidos o muertos, rabia e impotencia. Al mismo tiempo, alivio y profunda angustia. Sentimiento oceánico frente a lo inconmensurable de la pérdida. Esta experiencia de pérdida, de falta de referentes, nos acerca a una experiencia psicótica, melancólica, de disociación o maníaca. Ser un extranjero desconocido para sí mismo, con un lenguaje y una cultura que se presenta enigmática y hasta incomprensible durante un tiempo, expone al exiliado a un tiempo fragmentado, extraño. Lo pasado está perdido y el futuro queda en suspenso o no existe. Tiempo y espacio trastocado. El nuevo espacio puede ser hermoso, pero no tiene historia en la propia historia. Nona cita y recuerda a Nabokov. Dice: no se debería rechazar cualquier nostalgia de la patria, de cualquier patria que no fuera la que está en mí, dentro de mí, adherida a la piel como la arena plateada del mar, que vive en mis ojos, en mi sangre, que da profundidad y distancia y es el telón de fondo de todas las esperanzas de la vida. Algún día, interrumpiendo mi escritura, miraré por la ventana y veré un otoño ruso. Precioso, es precioso. Sí, hablando de la presencia de una ausencia. Con Nona transité una época de mi vida en donde la experiencia era como estar en tránsito, no comprar más que lo indispensable para no perderlo nuevamente,
no instalar ningún proyecto a largo plazo porque ya nos íbamos, añorar el retorno y a la vez construir un nuevo paisaje que contenga, que se pueda compartir, descubrir y disfrutar. Creo que la llegada de los hijos fue para muchos de nosotros el anclaje que posibilitó el pasaje del exilio a la inmigración. Del trabajo de Julio Lemónaca y Marcelo Viñar, Nona retoma la idea de que el exiliado vive el drama de una derrota, ya que la situación de ponerse a salvo implica la separación y la partida, abandonar y ser abandonado, vivir sin raíces, con sentimientos de desamparo y sin entorno continente, pero también va a encontrar nuevas posibilidades de solidaridad, de apoyo, de sobrevivencia, que dependerán del lugar de su inserción y de su posibilidad de adaptación a nuevos vínculos. Estar ubicado entre la cultura de la memoria y la cultura del proyecto, habitar dos mundos, el que fue y el que es, y transitar esa coexistencia con cierta posibilidad de alegría y creatividad es un difícil desafío. Nona recorre y profundiza el tema de la extranjería, tan cercana al psicoanálisis como a su fundador Freud, quien desde su niñez sufrió experiencias de migración por la situación económica primero de la familia, de la comunidad judía por no ser religioso, de la comunidad científica por romper la tradición biologicista de la subjetivación y al final de su vida por judío y libre pensador, se tuvo que exiliar en Londres, salvándose él y parte de su hija, no así sus hermanas que murieron en el Holocausto. Lo impresionante es que Freud continuó trabajando, no paró. Decía que la mejor manera de luchar contra un duelo es hacer que la vida continúe. En una carta a Eitingon, meses después, le dice: yo amaba grandemente la prisión de la que ustedes me han liberado. Durante la Segunda Guerra y la persecución nazi, sabemos que el movimiento de los analistas fue muy grande y se tuvieron que exiliar muchos de ellos para salvar sus vidas. Ser extranjero es una situación a veces irremediable. El extranjero contiene una otredad amenazadora. Lo diferente cuestiona la bondad de lo propio y pone en riesgo que se contaminen los modos o las ideas aceptadas y dominantes donde se llega. Analiza la palabra extranjero en algunos de sus trabajos, en su raíz griega, xenos, enunciado que expresa desprecio y extrañeza, que suscita lo que se considera extraño, ajeno o indeseable. La extranjería se vive con ambivalencia e interrogación, y es un interrogante abierto hoy al psicoanálisis en particular, pero también por lo que está pasando en el mundo con todas las migraciones. Nona se pregunta: ¿por qué México? ¿Por qué llegar a México? ¿Por qué decidir ser extranjero en México? O exiliarse, o migrar y quedarse en México. Hay varias razones. Una, el idioma común, que no es lo mismo que el lenguaje. Hablamos un idioma parecido, aunque muchas veces tenemos que aprender a hablar el mexicano o el argentino. La trayectoria de México como país solidario y acogedor de exilios previos, como el español o el chileno. Los históricos nexos entre Argentina y México en la formación de psicoanalistas. La historia del psicoanálisis en México y Argentina está muy ligada. Los vínculos
¿Perdón? Fueron muchos de acá a formarse argentinos. Claro. Los vínculos de trabajo y también de turismo. Destaca la particular apertura de instituciones, tales como el APM, AMPAC, UNAM, UAN, Universidades del Interior, el Círculo Psicoanalítico y la llegada de psicoanalistas que fue bienvenida por estas instituciones. Y el gran apoyo solidario de colegas como Mimi Langer, que ya estaban en México, y de Bonnie Bloom, que recibieron y ayudaron en esta transición. Recuerdo la anécdota que contaba con mucho agradecimiento Juan Carlos Pla, de la respuesta que le dio Armando Barriguete, presidente de la APM en ese momento, frente a la pregunta de cómo veía él la posibilidad de establecerse aquí, dada la situación en Uruguay. Barriguete le contestó: en México, donde comen 2, comen 3. Vente con tu familia de inmediato. También es importante destacar los aportes que los psicoanalistas exiliados dieron a México con su trabajo en la creación de instituciones, tareas de transmisión, formación, investigación y clínica psicoanalítica, como es el caso de uno. Por último, la experiencia del exilio nos expone a nuevas miradas. Nos enfrenta, como ya se dijo, a una otredad que nos convoca y a la vez desconocemos. Nos enriquecemos al vernos nosotros mismos, dice Nona, desde los ojos de otro, a quien también pudimos devolver una mirada desde nuestra propia cultura, historia, conocimiento profesional y vida. El intercambio permite ir acercando códigos. La construcción de nuevas maneras de entender, de hablar, los nuevos olores, los nuevos sabores, los modos de establecer relaciones, imprimen huella y ésta subsiste más allá de la geografía. El concepto de Argen-Mex o Mex-Argen condensa 2 pertenencias, 2 paisajes, igual nostalgia con que se evoca un país y el otro. Nona dice: lo Argen-Mex enriquece y complejiza la historia de lo que ostentamos este título. El exilio nos hizo cuestionarnos, nos obligó a entender otros lenguajes, a cuestionar nuestra normatividad. Y a nosotros este encuentro conmocionante nos dio la posibilidad de proseguir con vida, con una nueva vida, y nos benefició a nosotros, a nuestras familias, quizás a nuestros colegas y sobre todo a nuestros analizantes. Y como parte de este encuentro, gracias a Nona por seguir deseando. Qué maravilla, Nona. ¡Qué memoria! Sí. Porque yo lloraba por la planta. ¿Te acordás? Yo lloraba porque había tenido que dejar una plantita. Bueno, esto no estaba en el programa, pero yo quiero decir un parrafito para Fanny. Entre la vorágine de lo cotidiano y la angustia profunda que a veces invade, conocí a Fanny y me dije sin pensar: me tengo que analizar con esa mujer. Escuchándola hablar del objeto salvador, me di cuenta que si no pedía ayuda, seguiría cayendo. Fanny, no tengo más que agradecerte el camino que juntas recorrimos, tu paciencia, tu entrega para escuchar mis silencios, tus palabras cariñosas que no pronunciaste, pero que al llamarme por mi nombre, mi vida dio un vuelco.
El camino compartido está tatuado en mi piel. Tu sonrisa aparece aún en mis sueños. Gracias por acompañarme en esta trayectoria llamada vida. Gracias. Qué emocionante el resultado de esto, ¿eh? Pero muy lindo. A la doctora Fanny Blancer Ejido, que ha titulado a su trabajo Recorridos Históricos, y hemos escuchado a lo largo de esta sesión la trayectoria de la doctora Fanny, así que ya no la voy a volver a presentar. Escribió ella. Okay. Dice: yo soy una argentina, y estoy tan emocionada que estoy sin abuela. Dale tiempo, dale. Cuando hay emoción. Aquí estamos todas. Dice: yo soy una argentina de origen judío. No lo puedo. No puedo. A ver si no lloro. Es una biografía escrita, no. Es un pedacito de biografía. Bueno. Yo soy una argentina de origen judío. Mi abuelo paterno llegó a fines de 1800 a Argentina, dado que estaban en territorios bielorrusos muy perseguidos por los cosacos. Entonces un señor muy rico, no sé si era francés o inglés, el barón Hirsch, que compró terrenos en Argentina y Brasil, donde se establecieron judíos rusos, sobre todo bielorrusos y ucranianos. El abuelo Faibón, el padre de mi mamá, era maestro judío, un hombre de letras. Escribió un libro en yiddish de fuente jasídica y murió joven de cáncer. Fue el primer Faibón en llegar a América justo antes de que estallara la Primera Guerra Mundial, por lo que tuvo que estar solo 10 años hasta que su familia pudo llegar. Esto fue antes de la Guerra del 14. El papá de mi papá, el abuelo Samuel Blanc, que en Rusia debe haber sido sastre o algún otro oficio, pasó a ser campesino en la Argentina y con el tiempo dueño de una buena extensión de tierras en la provincia de Entre Ríos, y era lo que se llamó un gaucho judío. Fue que los hijos fueran profesionales. Mamá estudió odontología, o sea, yo estoy hablando en nombre de ella, así que mamá es mi abuela, digamos. Mamá estudió odontología y más tarde hizo su doctorado. Fue una buena profesional, muy exitosa. Mi papá, en cambio, ya fue hijo de campesinos que estaban establecidos en Argentina, gauchos judíos. Fue farmacéutico y un hombre muy culto, interesado en la filosofía y la historia, más que en su profesión. Murió joven, él y su hermano tenían algún gen cardíaco que los llevó a la tumba. Vivíamos en Entre Ríos, en la provincia que a mamá no le gustaba para nada, porque el resto de la familia vivía en Buenos Aires. A mi mamá, ¿no? Cuando yo cumplí 10 años, nos mudamos a Buenos Aires, donde papá compró una farmacia. En Entre Ríos, su farmacia se llamaba Farmacia del Pueblo, porque mi papá era socialista y la farmacia era la única del pueblo. Recuerdo que los 1 de mayo me llevaba a la sede del Partido Socialista a festejar la fecha. En Buenos Aires, para el disgusto de mi papá, compraron una farmacia más grande que le exigía más tiempo y esfuerzo. A papá le sacaba canas verdes. No le gustaba tener un negocio, él quería leer filosofía e historia.
Tenía muchísimos libros en yiddish y en castellano sobre historia y filosofía. Me contaron que mamá no sabía qué hacer con sus libros cuando, habiendo fallecido mi papá, emigró a Israel. Le costó mucho trabajo encontrar una biblioteca en yiddish porque ya todo estaba hebreizado. Era 1977. Finalmente encontró una biblioteca en Tel Aviv en yiddish, a la que le donó los libros. A cada libro le puso un letrerito que decía: regalo de Sara y Shloime Blanc. Mi hermana, Beatriz Blankberger, 9 años menor, es una psicoanalista muy activa en Tel Aviv. Volviendo a mi propia historia, en Buenos Aires yo cursé medicina. Me recibí en 1957, año en el que me casé con un compañero de estudios, Marcelino Cereijido Mattioli, médico y excelente investigador en biología. Tuvimos 2 hijos a quienes llamamos Margarita y Fabián. Margarita es psicoanalista, miembro del Comité de Mujeres y Psicoanalistas de IPAC, COAP y Vive Washington. Y Fabián es artista plástico y enseña en numerosas universidades de California y allí vive en Los Ángeles. Terminando mis estudios médicos, decidí dedicarme al psicoanálisis y entré a la Asociación Psicoanalítica Argentina. Allí llevé a cabo mi análisis didáctico con David Lieberman y los controles oficiales con Fidia Cesio y Luisa Álvarez de Toledo. También trabajé en la sala 17 del Hospital de Niños de Buenos Aires con controles de varios didactas, entre ellos Diego García Reynoso y Jorge Mon. En 1976 me exilé en México con mi marido y mis hijos, escapando de la dictadura de la Junta Militar Argentina, la cual produjo numerosos exilios y 30.000 personas muertas. Hace poco tiempo, Fabián, mi hijo Fabián, encontró en un libro que él estaba en una lista negra de la dictadura. Era un chico de 14 años. Cuando la Junta Militar tomó el poder, mi marido estaba dando un curso en New York y empezó la persecución política en Argentina. Tras recibir muchas amenazas, yo me mudé a México con los chicos que en ese momento tenían 14 y 16 años. Hacía poco habíamos comprado un departamento en Buenos Aires pensando que sería nuestra residencia definitiva. Mis chicos adolescentes tenían muchos amigos. Fue un momento difícil. Ahora ambos están contentos en Estados Unidos. Mi marido no volvió a Argentina hasta años después. Al llegar a México, la presencia de Mari Langer, que ya habitaba aquí, fue una gran ayuda profesional y personal para nosotros. Yo formé numerosos colegas psicoanalistas, fui miembro de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, soy miembro de la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires, de la Federación Psicoanalítica de América Latina. Además, formo parte de los fundadores de la Sociedad Freudiana de la Ciudad de México. Después de aproximadamente 60 años de ejercicio clínico, he dejado de trabajar con pacientes. Actualmente, mis hijos residen en Estados Unidos, en donde han nacido mis nietos, y mi marido y yo permanecemos en México. Muchas gracias, Fanny Manzreida. Bueno, hemos terminado, ¿no? La lectura de los trabajos. ¿Quieres decir algo, Fanny? Sí. Bueno, la verdad que cuando planeé esta reunión no me imaginé lo rica que iba a ser, porque cada uno que habló lo hizo desde su experiencia personal y de su experiencia de la relación que fuimos estableciendo. Les estoy muy agradecida. Ha sido muy linda, muy profunda, un recorrido por muchos años y un recorrido realmente muy enriquecedor. Muchas gracias.